Hebreos 10. Ya se nos fue el tiempo, pero ya lo que queda vamos a aprovechar, ¿no? Amén. Hebreos 10. Y es que tenemos que hacer esto, luego tenemos que ensayar. Entonces, pues, tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Amén? Amén. Déjenme orar, hermano. Bendito Dios, te pido que bendiga, Señor, todo lo que vamos a hacer. Te pido que perdones mis pecados, Señor, y te ruego me uses en esta mañana para enseñar tu palabra y que nos pongas en nuestro corazón ser útiles para tu obra, Señor, porque Amén. tu obra no es mía, no es de nosotros, es tuya, Señor, y ayúdanos a ser útiles ese día para que tal vez un alma sea salva, ¿no? Amén. A veces las conferencias pueden ser útiles para las almas, que venga un alma que no sea salva. Y que nos gocemos, y tanto nosotros como los que vengan, y ayúdanos a servir, ayúdanos a aprender, Señor, muchas de estas cosas, y te lo ruego todo en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, estamos viendo, no he terminado este estudio, el estudio de la propiciación. Esta es no sé si es la segunda parte, ¿verdad? Estuvimos viendo algunos pasajes, pero miren, pongan una marca ahí, hermanos, y vayan vayan a Juan 2.1, primero de Juan 2.1, perdón, para introducir el tema. Si alguien no vino, pues, ¿verdad? Saben de qué se trata este tema. Primera de Juan 2.1, ¿ya están allí, hermano? Amén. Dice la Biblia, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y esa palabra, propiciación, a veces no lo encuentras necesariamente en ciertos textos, hermanos, pero te da la idea. ¿Están conmigo? A veces, por ejemplo, tú estás enseñando un tema y a veces usamos un texto, no necesariamente ese texto tiene esa palabra, pero tienes la idea, tiene el mismo fin, ¿ok? Uh-huh. Pero a veces usamos, como en este caso, estamos viendo el tema de la propiciación. Y para entender, hermano, nuestra salvación, para entender bien, ¿verdad? Si uno no entiende algo, hermano, no va a apreciar, no le va a dar mucha importancia a las cosas, en este caso la salvación. Si tú notas, hay gente que le hemos hablado de Cristo, han hecho profesión de fe, y no le dan mucha importancia a la salvación, hermano, porque no se les ha explicado. Uh-huh. Y a veces no es de nosotros, es de ellos que tampoco se dejan traer, no quieren venir. ¿Sí están conmigo? Nosotros tenemos más tiempo viendo la Biblia, entonces nosotros le apreciamos más estas cosas. Pero el punto de esto, hermano, es nosotros aprender, no solo estas cosas, sino aprender para enseñar a otros. ¿Verdad? No podemos estar aprendiendo esto siempre. Uh-huh. Es bíblico, ¿no? Tú y yo no debemos estar aprendiendo esto todo el tiempo, mas sin embargo se tiene que estar enseñando siempre. Amén. Si tú ya entiendes muchas de esas doctrinas, tú debes de emplearlas cuando tú evangelizas a alguien, ¿verdad? No necesariamente a veces es solo darle el plan de salvación, pero también explicarle otras cosas. Eso se llama discipulado. Discipular a la gente es enseñarle otras cosas. Allá en Mateo 20, perdón, 28, del 18 al 20, algo así, dice: ir y hacer discípulos en toda la tierra. ¿Estás conmigo, hermano? Amén. Alguien me lo lee, hermano, por favor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio y a todos
hacer discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ese o Marcos? Mateo 28. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos y enseñándoles, ¿qué dice? Enseñando que guarden todas las cosas. Que guarden todas las cosas. Es importante, a veces hay mucha gente que dice, bueno, vamos a ir al instituto a aprender. Mira, es increíble, yo estuve en el instituto más de 6 años, no sé cuántos años estuve en el, no porque fuera burro, no porque no entendía, porque el instituto lo comenzaba el pastor y luego la gente fallaba, llegamos a un punto que ya nadie quería venir y era una cosa tremenda. No voy a hablar no me voy a quejar de eso, hermano, pero había gente que quería entrar, perdón, hermano, afónico, que entraba al instituto y no sabían nada de su Biblia, hermano. Y claro, el instituto era para ir a aprender, ¿verdad? Pero cuando tú entras a un instituto, tú tienes que saber cosas básicas. ¿Alguien está conmigo? Por ejemplo, tú no vas a la universidad y no sabes primaria, no sabes secundaria, no sabes preparatoria. ¿Alguien está conmigo? Amén. Simplemente no te van a aceptar. A veces el pastor era muy condescendiente con la gente y dijo, sí, yo no creo, no sé si algún día fuera a hacer un instituto, solo Dios sabe. Pero hermanos, yo no aceptaría gente que primero no fuera fiel a los servicios, no fuera fiel a estudiar la Biblia, no fuera fiel, porque tienen que prepararse, hermano. ¿Cómo vas a tú enseñar a alguien? Yo no estoy diciendo que yo lo sé, hermano, pero por eso es que la gente se desanima, pero porque no aprecia lo que es esto, no aprecia la salvación, no aprecia el Evangelio. Tiene uno que, si tú vas a ganar almas, hermano, estas doctrinas te van a enseñar, ayudar mucho a enseñar a una persona. ¿Están conmigo, hermano? Si ya te sabes el plan básico de salvación, Romanos, le dicen el plan de Romanos, ¿no? Ok, eso es bueno, pero tú sabes que no necesariamente a veces uno comienza a enseñar el Evangelio exactamente de esa forma. Por ejemplo, el hermano ayer me estaba diciendo que él, no sé, a los católicos les empieza a enseñar de cierta forma. Y yo dije, sí, esto está tremendo porque está bien como lo enseña él. Pero él llega al mismo punto. ¿Sí estás conmigo? Es cuando ya uno puede, tiene más o menos conocimiento de la Biblia. ¿Sí estás conmigo? Porque te voy a decir, para evangelizar a una persona, tú por ejemplo, Juan 3:16 al 18, ese es suficiente para evangelizar a una persona. No necesitas, alguien una vez me dijo, hermano, ¿por qué su plan de salvación no es como el nuestro? ¿Y quién dijo que siempre se evangelizaba con el plan de Romanos? Hermano, hay muchas formas de evangelizar. Dice conmigo, hermano, cuando alguien conoce la palabra del Señor, hermano, te puede evangelizar con el Antiguo Testamento. Amén. De verdad. Con Isaías. Si tú conoces la Biblia, tú puedes evangelizar a una persona con muchas formas. Pero volviendo al tema, ¿no?, de la propiciación, dice la palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer, ¿verdad? La ira. En estos estamos hablando de Dios, ¿verdad? Amén. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos crearon un conflicto entre ellos y Dios. Es como cuando tú te peleas con una persona y a veces dice uno no hay reconciliación, y a veces alguien pues tiene que andar allí tratando de hacer algo para que tú te reconcilies con esa persona. En este caso,
fue el Señor Jesucristo, quien fue nuestra propiciación para que tú y yo nos reconciliáramos con el Señor. Nuestro pecado, hermano, nosotros a veces no vemos la gravedad del pecado. Nosotros decimos, bueno, Adán y Eva la regaron, pero ¿sabes qué? Bueno, nosotros somos descendientes de ellos. Nosotros tenemos parte también de esto, hermanos, porque somos pecadores, dice la Biblia. Amén. Allá, si vas a, mira, vea, 1 Timoteo 2:5. Tú, por ejemplo, le puedes decir a una persona, empezar, darle evangelio a una persona, dile, tú necesitas reconciliarte con Dios. ¿Verdad? Es una forma no muy común. Decir, bueno, ¿y por qué me tengo que reconciliar con Dios? Bueno, pues, y si tú le explicas por qué, entonces va a entender. ¿Están conmigo, no? Entonces, eso es lo que estamos viendo precisamente, para que nosotros entendamos bien la salvación. Dice el 2:5, dice, porque hay un solo Dios, ¿y qué dice, hermano? Un solo Y mediador. un solo mediador entre Dios y ¿qué dice? De los hombres, Jesucristo hombre. Amén. No hay muchos dioses verdaderos, solo hay un Dios y solo hay un mediador, y ese es Jesucristo. El mundo tiene muchos dioses y muchos mediadores, pero de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, solo hay un Dios y un mediador, y ese es Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. ¿Sí me entienden? Amén. Si nosotros leemos Juan 14:6, podrías decir, bueno, pero ¿qué relación tiene Juan 14:6 con que Cristo sea la propiciación? Bueno, Juan 14:6 nos está diciendo que es Él indirectamente nos está diciendo, o directamente, como quieras ponerlo, Él es la única forma de llegar al cielo, es la única forma de llegar a Dios, Él es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Por eso digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ser salvo si Cristo no es propicio para ellos. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Verdad? Él es propicio para todos, de acuerdo a, si regresas a primera de Juan 2, dice que 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también, ¿qué dice, hermano? Por los de todo el mundo. ¿Te recuerda algo con Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aunque los versículos que les estoy mencionando no tienen la palabra propiciación, pero nos está dando la idea que solamente a través de Él podemos ser salvos. Amén. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Es otra forma de decir, bueno, es el único, Él es la propiciación, Él fue el que murió por nuestros pecados, Él fue el que fue crucificado en la cruz del Calvario para apaciguar la ira de Dios, hermano. Dice la Biblia que el Señor puso toda su ira sobre Él para que tú y yo no tuviéramos que pasar ira. ¿Estás conmigo, hermano? Ok, ya con esa introducción yo creo que ya mejor acabamos. No, vamos a Hebreos 10, hermano, donde vamos a... Pero todo estoy mencionando esto para que entendamos, hermano, de qué se trata la propiciación. Dice el 10:1, ¿ya están allí, hermano? Amén. Dios exigía un sacrificio no de animales ni de hombre porque simplemente no era suficiente para calmar su ira. ¿Estás conmigo, hermano? Dios estaba muy enojado con el hombre por el pecado. Amén. Y sigue enojado Amén. con el pecado. Mucha gente dice, es que Dios no se enoja. Bueno, hermano, Dios se enoja. Si Dios no se enojara, no nos castigara. Amén. Si Dios no se hubiera enojado, ¿verdad? No hubiera acabado con el primer mundo. ¿Alguien está conmigo?
Amén. No hubiera mandado el diluvio para acabar con todo. No hubiera acabado con Sodoma. No hubiera hecho el infierno para castigar a todo el que no crea en él. ¿Están conmigo, hermano? Dice Hebreos 10, porque la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Los judíos creían, hermano, que los sacrificios, llevar un sacrificio al Señor, eso satisfacía al Señor. No, eso solo les daba una idea de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo para que su ira fuera satisfecha. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Nunca la ley fue dada para que nosotros fuéramos salvos. Solo era un modelo de lo que iba a pasar. ¿Sí están conmigo, hermano? Amén. Es como cuando estaba viendo, un día fui a arreglar un aire acondicionado en una casa nueva. La acababan de hacer, pero ya estaba descompuesta. No encontraban a nadie para que lo arreglara, y me dijeron que si podía ir. Me llamaron, un contratista de Sacramento me llamó a mí. Dijo, es que como hicimos ese trabajo allá y dice, no tenemos gente allá, y si nos puedes... ¿Usted está prendido esto? No tengo prendido el mío, ¿verdad? No, bueno, ¿sí me estaban escuchando bien? Bueno, voy a prender este. Ya para qué, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo, hermano? Y entonces, cuando llegué ahí, me emocioné mucho porque tenían, ¿cómo se puede decir? En un diseño. A ver, hermano Carlos, ¿usted qué es ingeniero? Como cuando los arquitectos hacen como casitas pequeñitas, ¿verdad? Maqueta. Y me quedé bien emocionado. Eran puras mini casitas chiquitas, muy tremendas, muy bonitas. Y esa era la idea de lo que iban a hacer. Y hermano, esto era lo que el Señor les estaba enseñando a los judíos cuando comenzaron a hacer los sacrificios, el templo en el desierto, el templo ambulante. Solo les enseñaba lo que había de venir. Eso nunca fue hecho para que fueran salvos. La ley, los mandamientos, eso no era para ser salvos. Porque lo que había pasado entre los hombres y el Señor, hermano, no se podía arreglar con eso. Tenía que haber algo que satisfaciera la ira de Dios contra el hombre. Dice el 2, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de, ¿qué dice, hermano? De pecado. Lo que está diciendo es que si lo que la ley exigía fuera para ser salvos, pues con una vez era suficiente, no tendrían que estarlo haciendo constantemente. ¿Sí están conmigo, hermano? Entonces ellos estaban, según ellos, satisfaciendo la ira de Dios, ¿verdad? Pero si las hubieran estado satisfaciendo, entonces ¿por qué lo tendrían que hacer a cada rato? ¿Sí están conmigo, hermano? Es como si yo me enojo con mi esposa y tengo que a cada rato venir a traerle flores por el mismo problema, pues entonces no. ¿A dónde vamos a llegar? Digo, o te contentas, ¿verdad? No puedo estar trayendo flores, no estaría contenta. ¿Alguien me está entendiendo? Eso no es otro ejemplo de decir, bueno, pues dijiste que ya nos íbamos a contentar y sigue estando enojada, ¿verdad? Aquí hay cosas, pues sí, que se enoja uno mucho, ¿verdad? Ni unas flores arreglan el problema. Dice el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, solo era para que entendieran que eran pecadores. Dice el 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar, ¿qué dice, hermano? Los pecados. Ahí está conmigo, hermano. Amén. Solo les demostraba que alguien tenía que
dar su sangre para satisfacer la ira del Señor. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué dice, hermano? Cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No fueron suficientes. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Voy a leer hasta el 20. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez más, ¿qué dice, hermano? Para siempre. Para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, ¿qué dice, hermano? Quitar los pecados. Quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez más para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus, ¿qué dice? Pecados. Pecados. Pero mira qué interesante, dice, y nunca más, ¿qué dice? Me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es importante, hermano, porque los sacrificios que ellos hacían, eso no borraba, ¿verdad? La transgresión. Tenía que ser la sangre de Cristo, no la sangre de corderos ni machos cabríos, tenía que ser la sangre de Cristo. Él tenía que ser la propiciación. Él, solamente a través de Él, nosotros podíamos estar en la presencia del Señor. ¿Están conmigo? Amén. Dice el 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿qué? de Jesucristo. De Jesucristo. Por el que dice Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos los pecadores están destituidos, ¿verdad? Están destituidos. Estábamos corridos, separados, alejados, sin esperanza. Dice en Efesios 2, dice sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en la vida. Y ahora con Cristo, hermano, entramos al lugar santísimo. Cuando el Señor entra, rompe el velo, ahora todo el que cree puede entrar a la presencia del Señor. Amén. ¿Ven conmigo, hermano? Dice el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Bueno, ya iba a leer hasta el 20 nada más. Pero este pasaje, hermano, nos enseña, nos demuestra que los sacrificios que les fueron dados a los judíos no eran para que ellos pudieran estar reconciliados con Dios. Solo era ¿cómo dicen? Una maqueta. Solo un ejemplo de lo que iba a venir, ¿verdad? Pero ellos no entendían esto. Por eso el libro de Hebreos, hermano, fue escrito para que los judíos o los hebreos entendieran, ¿verdad? Que para que ellos pudieran ser salvos, para que pudieran estar en la presencia de Dios, era necesario confiar en el Señor, creer. ¿Están conmigo? Era la única forma de ser salvos. Y ahí tienen, hermano, voy a cortar aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que volver a hacer otro estudio para terminar esto. Pero ahorita vamos al café, hermano. Tenemos que tomar café, ¿verdad? Si no somos bautistas, dicen. No sé si les contesta. Estaba viendo un video de
chamaca creo que se hizo bautista, creo que fue salva, se hizo bautista. Y era testiga de Jehová. Y dice que los testigos de Jehová les enseñan que el café es una droga. Y dice que le dicen, no puedes tomar café, es una droga, es como la marihuana, o como la cocaine y todo eso. Y dice que una vez, dice, iban con su familia, no sé dónde iban, y que va viendo los testigos de Jehová en Starbucks. Dice, se quedó, dice, petrificada, dijo, wow, el vil demonio aquí. No, de verdad, sí, wow, no podía creer, dice, estos son el mismo diablo tomando café, ¿verdad? Y no, de verdad, sí les enseñan, no. Antes mi hermana toma café, le digo a mi esposa, ¿verdad? Pero dice, me quedé desconcertada ver a los hermanos, dice, tomando café y eran testigos de Jehová. Pero ahora ya es creo, de los testigos de Jehová, pero de los verdaderos. Ahora es fundamental. Ya creen en el Señor. Pero está tremendo, ¿verdad? ¿Cómo lo cuentan? Te da una risa que bárbaro, ¿no? Está tremendo. Vamos a orar para irnos al café, hermano. Bendito Dios, Señor, le pido que bendiga su palabra, aunque fue un poco corta en este día por todo lo que tenemos que hacer, Señor. Y le pido que nos visite, que bendiga el pan, el café y todo lo que hagamos el resto del día. Y se lo rogamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.